Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica y nada, dicho esto, comencemos. Ramsés II, también llamado Ramsés a secas o Ramsés el Grande, fue el tercer rey de la 19ª dinastía que duró entre el 1292 y el 1190 a.C. en el antiguo Egipto. El reinado de Ramsés duraría del 1279 al 1213 a.C. Ramsés II fue el segundo faraón más duradero de toda la historia egipcia. Además de por sus guerras con los hititas y los libios, es conocido por sus amplios programas de construcción y por las numerosas estatuas colosales que se encuentran de él por todo Egipto. Pues bien, ahora vamos a tratar sus antecedentes y los primeros años de su reinado. Pues bien, la familia de Ramsés, de origen no real, llegó al poder unas décadas después del reinado del reformador religioso Ajenatón, que era Amenhotep IV, que lideró el país entre el 1353 y el 1336 a.C. y se propuso restaurar el poder egipcio en Asia, que había caído con Ajenatón y su sucesor, el famoso Tutankamón. El padre de Ramsés, Seti I, sometió a una serie de príncipes rebeldes en Palestina y el sur de Siria e hizo la guerra a los hititas de Anatolia para recuperar las provincias del norte que durante los últimos tiempos habían pasado del control egipcio al hitita. Seti logró cierto éxito contra los hititas en un inicio, pero sus ganancias fueron solo temporales, ya que al final de su reinado el enemigo estaba firmemente establecido en el río Orontes, en Cadés, una fuerte fortaleza defendida por el río, que se convirtió en la clave de su frontera sur y en el escenario de una de las batallas más grandes de la historia. Durante su reinado, Seti otorgó al príncipe heredero Ramsés, el futuro Ramsés II, un estatus especial como regente. Seti le proporcionó una casa real y un harén, y el joven príncipe acompañó a su padre en sus campañas, de modo que cuando llegó al gobierno en solitario ya tenía gran experiencia en la realeza y en la guerra. Cabe destacar que Ramsés fue designado sucesor a una edad inusualmente temprana, como para asegurarse su sucesión en el trono. Ramsés alcanzó el rango de capitán del ejército cuando solo tenía 10 años. A esa edad, su rango debía ser honorífico, aunque es muy posible que estuviera recibiendo formación militar. Dado que el hogar de su familia se encontraba en el delta del río Nilo y con el fin de tener una base conveniente para las campañas en Asia, Ramsés construyó para sí mismo una ciudad residencial a gran escala llamada Per-Ramesu, que significaba Casa de Ramsés, y era famosa por su hermoso diseño con jardines, huertos y aguas agradables. Cada uno de sus 4 barrios tenía su propia deidad presidiéndolo. Amón en el oeste, Set en el sur, la diosa cobra real Wadjet en el norte y, significativamente, la diosa siria Astarte en el este. En Egipto había surgido una moda por las deidades asiáticas y el propio Ramsés tenía claras inclinaciones hacia esa dirección. El primer acto público del joven Ramsés, tras su acceso al gobierno en solitario, fue visitar Tebas, la capital del sur, para el gran festival religioso de Opet. También hizo una visita de estado en su barcaza ceremonial al templo de Luxor. De regreso a su hogar en el norte, el rey interrumpió su viaje en Ábidos para rendir culto a Osiris y disponer la reanudación de las obras del gran templo fundado allí por su padre, interrumpidas por la muerte del anciano rey. También aprovechó la ocasión para nombrar nuevo sumo sacerdote de Amón en Tebas a un hombre llamado Nebuenenef, sumo sacerdote de Anur en la cercana Tinis. Pues bien, respecto a sus hazañas militares, parece que, aparte de sus extensas actividades de construcción y su famosa ciudad residencia, la reputación de Ramsés como gran rey a los ojos de sus súbditos descansaba también, en gran medida, en su fama como guerrero. En el 4º año de su reinado, dirigió un ejército hacia el norte para recuperar las provincias perdidas que su padre no había podido conquistar definitivamente. La primera expedición consistió en someter a las dinastías locales rebeldes del sur de Siria, a fin de garantizar un trampolín seguro para futuros avances. Se detuvo en el río Al-Kalb, cerca de Beirut, donde levantó una inscripción para dejar constancia de los acontecimientos de la campaña. Hoy no queda nada de ella, salvo su nombre y la fecha. Todo el resto se ha desvanecido. Al año siguiente partió la expedición principal. Su objetivo era la fortaleza hitita de Cadés. Siguiendo el camino costero a través de Palestina y Líbano, el ejército se detuvo al llegar a las tierras cercanas a Trípoli. Allí, Ramsés se
separó una fuerza especial, cuyo deber parece haber sido asegurar el puerto marítimo de Esmiria y desde allí marchar por el valle del río Eleutro para reunirse con el ejército principal en Cadés. La fuerza principal reanudó entonces su marcha hacia el Orontes, organizándose el ejército en 4 divisiones de carros e infantería, cada una de ellas compuesta por unos 5.000 hombres, aunque de la organización militar egipcia ya hablé en este vídeo que os dejo aquí arriba. Cruzando el río de este a oeste en el vado de Sabtuna, a unas 8 millas de Cadés, el ejército atravesó un bosque para emerger en la llanura frente a la ciudad. 2 espías hititas capturados dieron a Ramsés la falsa información de que el ejército hitita principal estaba en Alepo, a cierta distancia al norte, de modo que al rey le pareció que solo tenía que enfrentarse a la guarnición de la ciudad. No fue hasta que el ejército empezó a llegar al campamento ante Cadés que Ramsés se enteró de que en realidad el ejército hitita principal estaba oculto detrás de la ciudad. Ramsés envió inmediatamente mensajeros para apresurar al resto de las fuerzas, pero antes de que pudiera emprender ninguna acción, los hititas atacaron con una fuerza de 2.500 carros, con 3 hombres por carro, frente a los 2 egipcios. Las principales divisiones egipcias, tomadas totalmente por sorpresa, se rompieron y huyeron en desorden, dejando a Ramsés y a su pequeño cuerpo de carros domésticos completamente rodeados ante el enemigo y luchando desesperadamente. Afortunadamente para Ramsés, en la crisis de la batalla, apareció en escena el destacamento de Esmira para hacer su unión con el ejército principal y salvar así la situación. El resultado de la batalla fue una victoria táctica para los egipcios, en el sentido de que siguieron siendo los amos del campo asolado, pero una derrota estratégica en el sentido de que no tomaron ni pudieron tomar Cadés. Ninguno de los 2 ejércitos estaba en condiciones de continuar la acción al día siguiente, por lo que se acordó un armisticio y los egipcios regresaron a su hogar. La batalla de Cadés es una de las pocas de la época faraónica de la que se conservan detalles reales, y ello se debe al orgullo del rey por su resistencia frente a grandes adversidades. En las paredes de los templos de Egipto y Nubia se grabaron imágenes y relatos de la campaña, tanto un registro oficial como un largo poema sobre el tema, y el poema también se ha llegado a encontrar en papiro. El fracaso de la captura de Cadés repercutió en el prestigio egipcio en el extranjero, y algunos de los pequeños estados del sur de Siria y el norte de Palestina, bajo la soberanía egipcia, se rebelaron, de modo que Ramsés tuvo que reforzar el extremo norte del reino asiático de Egipto antes de volver a desafiar a los hititas. En el 8º o 9º año de su reinado, tomó una serie de ciudades en Galilea y Amor, y al año siguiente estuvo de nuevo en el río Alcal. Puede que fuera en el 10º año cuando rompió las defensas hititas y conquistó Katna y Tunip, donde en un ataque sorpresa de los hititas entró en batalla sin su armadura y las mantuvo el tiempo suficiente para que se erigiera una estatua suya como señor en Tunip. En un nuevo avance invadió Code, cercana a la ciudad de Carquemis. Sin embargo, al igual que su padre antes que él, se dio cuenta de que no podía mantener permanentemente un territorio tan alejado de la base frente a la continua presión hitita, y tras 16 años de hostilidades intermitentes, en el 1258 a.C. se firmó un tratado de paz entre egipcios e hititas como entre 2 grandes potencias iguales cuyas disposiciones eran recíprocas. Una vez finalizadas las guerras, las 2 naciones establecieron lazos amistosos. En el 1245, Ramsés se casó con la hija mayor del rey hitita, y es posible que más tarde se casara con una segunda princesa hitita. Aparte de la lucha contra los hititas, hubo expediciones punitivas contra las ciudades de Edom, Moab y Negev, y una guerra más seria contra los libios que intentaban constantemente invadir y establecerse en el delta. Es probable que Ramsés tomara parte personal en la guerra libia, pero no en las expediciones menores. La última parte del reinado parece haber estado libre de guerras. Respecto al plano administrativo, una medida de la prosperidad de Egipto bajo Ramsés II es la cantidad de construcciones de templos que los reyes podían permitirse llevar a cabo, y sobre esa base del reinado de Ramsés II es el más notable de la historia egipcia, incluso teniendo en cuenta su gran duración. Esto, combinado con su destreza en la guerra, tal y como se representa en los templos, llevó a los egiptólogos del siglo XIX a apodarle Ramsés el Grande, y en efecto, así es como lo veían sus súbditos y la posteridad. Para ellos fue el rey por excelencia. Es más, 9 reyes de la dinastía 20 se llamaban a sí mismos con su nombre. Incluso en el periodo de decadencia que siguió, era un honor poder reivindicar su descendencia, y sus súbditos le llamaban con la cariñosa abreviatura de Sese. En Egipto terminó la gran sala hipóstila de Karnak,
en Tebas, y continuó las obras de Ábidos y Luxor que comentamos con anterioridad. En Nubia construyó no menos de 6 templos, de los cuales los 2 excavados en un acantilado de Abu Simbel, con sus 4 estatuas colosales del rey, son los más magníficos y conocidos. El más grande de los 2 se inició bajo Seti I, pero fue ejecutado en gran parte por Ramsés, mientras que el otro se debe enteramente a Ramsés, además de la construcción de Per-Ramesu. Su obra secular más notable hasta donde se conoce incluyó el hundimiento de un pozo en el desierto oriental en la ruta hacia las minas de oro de Nubia. De su vida personal no se sabe prácticamente nada. Su primera reina y quizás la favorita fue Nefertari. El templo más pequeño de Abu Simbel estaba dedicado a ella. Parece que murió relativamente pronto en el reinado y su hermosa tumba en el Valle de las Reinas de Tebas es bien conocida. Otras reinas cuyos nombres se conservan fueron Isinofre, que dio al rey 4 hijos, entre los que se encontraba Mernefat, sucesor de Ramsés, Meritiaun y Matnefrure, la princesa hitita. Además de la reina o reinas oficiales, el rey poseía un gran harén, como era habitual, y se enorgullecía de su gran familia de más de 100 hijos. El mejor retrato de Ramsés II es una bella estatua que lo representa de joven, actualmente en el Museo Egipcio de Turín. Su momia, conservada en el Museo Egipcio del Cairo, es la de un hombre muy anciano, de rostro alargado y estrecho, nariz prominente y mandíbula maciza. El reinado de Ramsés II marcaría el último apogeo del poder imperial de Egipto. Tras su muerte en el 1213 a.C., Egipto se vio obligado a ponerse a la defensiva, pero consiguió mantener su soberanía sobre Palestina y los territorios adyacentes hasta finales de la 12ª dinastía, cuando la migración de los pueblos del mar hacia Levante acabó con el poder de Egipto más allá de sus fronteras. Ramsés II debió de ser un buen soldado, a pesar del fiasco de Cadés, o de lo contrario, no había podido penetrar tan lejos en el imperio hitita como lo hizo en los años siguientes. Parece que en general fue un administrador competente, ya que el país era próspero y sin duda fue también un rey popular. Sin embargo, parte de su fama se debe sin duda a su afán publicitario. Su nombre y el registro de sus hazañas en el campo de batalla se encontraban por todas las partes de Egipto y Nubia. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado la historia de Ramsés y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte y eso, nos vemos en la próxima.